Buenas noches, Margarita. Muy buenas noches. Estamos en Domingo de Letras, nuevamente con ustedes, como al comienzo de nuestro programa, con el equipo entre paréntesis y la querida escritora y gestora cultural Nedasca Pica. Lo que para mí es un agrado enorme volver con ella, ¿no? En esta plataforma tan de un equipo tan querido como es entre paréntesis. Voy a poner los lentes. Bueno, este es el 52º capítulo de los que hemos, de entrevista que hemos hecho desde que comenzamos en época de pandemia con entre paréntesis, con la revista en ese entonces. Y por lo tanto, son hartos, han pasado muchos escritores por acá, poetas, artistas, de todo un poco, a quienes hemos disfrutado porque este programa, para que ustedes sepan, es precisamente para destacar a las personas del arte notables, pero que no se hacen notar. Nosotros decimos notables que no se notan, porque no están en muchas partes, no tienen los egos muy subidos y muchas veces no están siendo valorados como se merecen. Y por eso que en este capítulo tenemos a un invitado de lujo. Ya se trata de Víctor H. Yo no sé por qué la H, después nos explicará. Perdón. Eh, Escritor y psicólogo, Víctor Hayden, ¿cierto? Eh, Él es profesor de filosofía, tiene un magíster, ¿no? En ese ramo. También es poeta por añadidura. Así es que además dirige, y no sé si es creador o no, de la revista Fructífera, una revista dedicada a la política y a las artes en general. Así es que recibimos con mucho agrado Víctor Hayden, muy bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Aquí estamos, muchas gracias por la invitación. Aquí La H es de Hugo, Víctor Hugo Hayden. Víctor Hugo, ya, perfecto. Claro. Y, claro, en realidad soy profesor de filosofía, no soy psicólogo, pero bueno, tengo, Ah, sí, yo te dije y- psicólogo. claro, Bueno, tiene es algo una que ver en rama de todo la caso, filosofía. tiene algo que ver y Claro. temas se Eh, tocan ahí. bueno, la psicología es como una rama de la filosofía, ¿no es cierto? Así que anda Claro, por o ahí. sea, tomando en cuenta que todo surge finalmente de la filosofía, por lo menos. Bueno, en todo caso, querido, rectifico, por supuesto, profesor de filosofía, ¿no? Y de los buenos, porque tiene varios libros publicados hasta el momento. Ya vamos a hablar de aquello. Además, muchos artículos en diversas revistas del país y también del extranjero. Em, Entendiendo que la filosofía ayuda al hombre, ¿no es cierto?, a plantear su existencia, ¿qué, qué ayuda o qué aporta en lo político y moral? Porque tú tienes un doctorado en la filosofía política moral, ¿verdad? Sí. Eh, eh, bueno, la filosofía se mete en todos los ámbitos, ¿ah? Está metida en todos lados, es una metiche. Y en ese sentido, eh, desde la religión, el lenguaje, las matemáticas, la política, digamos, son temas
de la filosofía y a mí me interesa la política específicamente, ¿cierto? Así que entre las opciones que daban al posgrado, digamos, la política fue siempre mi tema, digamos, desde el pregrado. Así que, claro, tengo una revista, soy director de la revista Stultifera Navis, la nave de los locos, con una referencia, ¿cierto?, a Michel Foucault, ¿cierto?, que tiene un texto sobre la locura. Entonces esta nave de los locos, ¿cierto? Una nave que tiene su referente real, digamos, la Narrenschiff, ¿cierto? En alemán, ¿cierto? Una nave que andaba en los canales del norte, digamos, Países Bajos y Alemania, que iba llevándose, iba regalando, ¿cierto?, en cada puerto, y los alcaldes o los gobernantes eh, les pedían a los capitanes que se llevaran a los locos que andaban en la calle, digamos, no habían psiquiátricos todavía. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Así que, eh, claro, el problema, ¿cierto?, es que los capitanes se les pagaba, digamos, se llevaban los locos, pero los soltaban 2 pueblos más allá, digamos, los locos volvían. Entonces, ese es el cuento real, y sobre eso se ha mitificado un montón, hay un montón de cosas sobre este barco. Entonces tú Este barco. rescatas a los locos, digamos, que habemos, ¿no? Eh, Por todos claro, en el lados. fondo, ¿cierto? En La la nave de los revista. locos, esta nave de gente, me incluyo, digamos, que va un poco por la caletera, digamos, ¿no? Hablamos, cuando hablamos de política acá, no hacemos lo que hace, ¿cierto?, el diario, no sé, por el Mostrador, ¿cierto? Ese tipo de periodismo que están ahí metidos, ¿cierto?, en el asunto político, sino que más bien estamos hablando de teoría Ah, política. claro. Entonces, que ya es más complicado, ¿cierto? Y la idea mía era llevar esa complicación a la gente de a pie, ¿no? ¿Ah? La que no tuvo esa educación, o no sabe que se habla cuando se habla de política. O por qué la gente odia la política, o por qué los políticos funcionan así, Que etcétera. no sabe que la política es el arte de gobernar, ¿verdad? Eh, claro, en gran medida, ¿cierto? La definición, ¿cierto?, sería esa, eh, aunque ha cambiado durante el tiempo, ¿cierto? Eh, Como arte se ha el- desvirtuado un poco, ¿no? no, ha cambiado, ¿cierto? Las formas de gobernanza ahora son distintas, hay distintos elementos, distintos subtipos de sujetos, ¿cierto?, que han aparecido. Y por tanto, gobernar ya no es simplemente, ¿cierto?, llegar a ser presidente y mandar, qué sé yo, tú aquí, tú allá, sino que es un poquito más complicado. Hay ciertos sectores además que han sido dejados de lado, digamos, y ya como estructura, digamos. O sea, hay una pobreza estructural. Entonces, Instalable. en esa exclusión estructural, aparecen un montón de sujetos, ciertas ideas y cosas que son re interesantes sobre las maneras de gobernar. Así que la revista va por ese lado, va por el lado, por lo menos en política, va por el lado, ¿cierto?, de rescatar, ¿cierto?, todos aquellos pensamientos que no aparecen en la tele. Por eso no somos famosos, digamos, ¿cierto? Básicamente porque, y los filósofos, la idea de la filosofía como una molestia, ¿cierto? Los filósofos somos gente molestosa. Si no eres un tipo molestoso, tu filosofía no ofende a nadie, entonces no eres un buen filósofo, esa es la idea. Es decir, la cosa es eh, ¿cómo se llama? Sacar los ánimos, ¿no? Que se Claro, expresen. mover un poco, Ah, ¿cierto? De repente es un ejercicio que uno hace porque no puede dejar de hacerlo nomás también. Tenemos harta llegada, tenemos 15.000 visitas en los 3 años que llevamos, digamos. Eh, no es nada entonces, menor, ¿no? algunos meses de 300, 400 personas se meten. Entonces, no sé si leen, no sé si se meten a la revista a leer, pero por lo menos andan buscando, digamos, y andan mirando, y eso es ¿Esta bueno. revista tú la editas en papel? No, ¿O lo hacemos digital, ya, ¿cierto? Habíamos pensado hacer un número en papel para alguna fecha importante, digamos. claro. Pero es un proyecto dentro de otros que está ahí, que se ha mantenido y ha tenido un cierto éxito.
Eh, lo del papel es complicado porque es caro, po, es muy caro y Claro, sí, sí, considerando demasiado que la caro. gente no está leyendo mucho, entonces invertir en eso Claro. no. Sí. Oye, mira, voy a dar una reseña de todas tus publicaciones primero. Y me gustaría que cuando yo mencione tus libros, tú, si quieres aportar algo con respecto al título, a la obra misma, eh, podías hacerlo, ¿no? Para que la gente te Ok, conozca un poco más. La bueno, teología como hermenéutica de Heidegger. ¿Ah? Ese libro tú lo publicaste el 2010, es un ensayo, ¿verdad? claro, ese libro surge de la tesis de magíster, digamos. Se trabajó la tesis para convertirla en libro, digamos. Entonces Ya, tiene que ver sí, con, con, bueno, con Heidegger en primer lugar, ¿cierto? Que ha sido como mi tema sin quererlo, ¿ah? Porque a mí Heidegger la verdad es que me impactó en su momento, pero después dejé de leerlo por muchos años, hasta ahora. Ya. No leo mucho Heidegger ahora. Sin ya. embargo, lo percibo cada vez que leo a otro autor, digamos, y entre medio, entre líneas, ¿cierto? Está Heidegger. Eh, Heidegger es un pensador transversal, tiene mucha influencia en los pensadores actuales, digamos. Y ese texto tenía que ver precisamente con buscar las bases teológicas de su interpretación, ¿cierto?, de la existencia, que hermenéutica es simplemente eso, es interpretación. Precisamente, claro, ¿No? exactamente. Buscar la, No, ese libro se publicó, la nada, se razón. publicó en Amazon nomás, autopublicado, y se regalaron algunas copias, y la verdad es que sería, digamos. Y después el deseo por lo real en Claro, el 2019. sí, no, ese texto lo tengo aquí todavía. El texto Ya, está, qué interesante, ¿ah? También es un ensayo, ¿no? sí, un ensayo, la división precisamente entre eh, seres contemplativos y seres productivos. Digo. Hay dos maneras de ver, y está basado más o menos en la visión de la filosofía nietzscheana, de Nietzsche. Nietzsche plantea esta división. eh, eh, Todos tenemos ambas miradas, ¿cierto? Pero en algunos predomina, ¿cierto?, la productividad, y en el otro la contemplación. Y la tesis de este libro mío, ¿cierto?, básicamente es que en este mundo en que estamos, ¿cierto?, donde estamos al borde, ¿cierto?, de un precipicio gigantesco, o sea, al borde de la extinción, digamos, el Ujú. hombre productivo no es lo que nos conviene, digamos, en absoluto. Entonces, toda esta cosa de la productividad, incluso intelectual, para mí es contradictorio, es paradójico. Eh, y la contemplación, ¿cierto?, tendría que ver con esta mirada un poco de lejos, ¿cierto?, de ponerse un poco hacia atrás, digamos, ver la foto completa, digamos, el cuadro completo. Eh, Es decir, está lo contemplativo con lo subjetivo, ¿no? eh, eh, claro, Sería como completo porque de repente digamos que nosotros la salida de este atolladero, ¿cierto?, no va a ser masivo, digamos. No tiene que ver con votaciones, no tiene que ver, ¿cierto?, con sectores de gente, no. No, este camino es personal, es individual, digamos. Si uno no tiene o no genera esa conciencia contemplativa, ¿cierto?, nadie lo va a hacer por ti. Entonces hay un montón de filósofos a través de la tradición que se han dedicado de una u otra manera, han topado con esto, digamos, con esta idea. Eh, la contemplación, ¿cierto?, no es simple meditación, no es simple andar mirando pajaritos y el mar, bueno, y las rocas. No tiene que ver con eso, tiene que ver, ¿cierto?, con una manera, ¿cierto?, de ver la realidad, que respeta, que salva de alguna manera, que cuida de alguna manera eh, los seres, porque no tiene interés. Es una mirada sin interés. En cambio, el hombre productivo es un hombre calculante, es un hombre que calcula, digamos. Y como calcula, el tipo tiene futuro. El hombre contemplativo vive en el presente permanente. El hombre productivo piensa en el mañana, qué voy a comer, qué voy a hacer, ¿cierto?
cuánto edificio vamos a comprar, cuánto vamos a vender, etcétera, cuánta plata me voy a meter al bolsillo, ¿cierto? Con este negocio, a cuánta gente voy a estafar, pues, y se puede contar, ¿cierto? Ahora están como, la mayoría de la gente está en eso, digo, y es refome además, es una cuestión súper fome, el asunto de plata, ¿cierto? De hablar de plata es bastante fome. Sumamente fome, porque hemos llegado a un materialismo tal que ya lo espiritual se está perdiendo, Exacto, desgraciadamente, ¿no? exacto. Entonces, que prime lo material sobre lo espiritual es terrible para la humanidad entera. Claro, este Eh, libro tiene que ver con eso, digamos, y está basado en filósofos, digamos. O sea, hay argumentos súper profundos, digamos, está Bataille, ¿cierto? Hay varios personajes a través de la historia que se detuvieron a pensar eso, y el último fue Nietzsche, y de ahí me agarro yo para ir a hacer esta historia hacia atrás. Hacia atrás. Eh, entonces, claro, ¿cuál es cuál es el lugar del hombre contemplativo, hombre-mujer contemplativo, ¿cierto? En un mundo donde la productividad, ¿cierto? Se llevó la agenda, finalmente, ¿cierto? Exigen ser productivos desde el colegio, como un mandato, claro, digamos. bueno, Ya, desgraciadamente la educación no te enseña eso, ¿no? no, La pues y estar en la educación te casa tampoco, porque enseña, si está ahí, poco, dime, te enseña, digamos, a teorizar más que nada, a aprender, ¿no? Algunas cosas que no te sirven después para desenvolverte. Entonces, yo me refiero a la educación, digamos, en las universidades, sí, ya tú te metes en una carrera y te enseñan más profundamente qué es lo que tienes que aprender ahí para desenvolverte en la vida. Si es que tienes claro, vocación para hacerlo también, porque la pero vocación fíjate es... fíjate que, bueno, yo he hecho clase en universidad y es muy similar a los colegios, digamos. El nivel académico, de hecho, ha bajado radicalmente. Hay algunos que plantean que esto es una especie, ¿cierto?, de programa. Hay un programa, ¿cierto?, que apunta a que los colegios, sobre todo los públicos, digamos, sean cada vez de menos calidad, digamos, tener gente eh, para la pata y el combo, ¿cierto?, para ir a trabajar los trabajos que nadie quiere hacer. Entonces, gente muy inteligente no te conviene, digamos. Entonces, uno ve una estupidez creciente, ¿cierto? Claro, Eh, no conviene ser muy inteligente en estos momentos, ¿no? ¿Cómo? No conviene ser muy inteligente, te digo. O sea, no se puede, digamos. La gente simplemente llega hasta donde llega nomás y cualquiera puede ganar dinero, digamos. Si finalmente los oficios, De que la es una inteligencia, para parte de lo ganar que te dinero también enseñan. hay que ser inteligente. No, no, O pero me sea, la refiero, ¿cierto? inteligencia, Cuando hablo de inteligencia no estoy refiriéndome a la capacidad de sobrevivencia, ¿cierto? La capacidad que en psicología, no, ¿cierto? Se asocia con la inteligencia, digamos, la adaptabilidad, digamos, adaptarse, ¿cierto? A las claro, es circunstancias, que eso no te lo eso te enseñan. hace inteligente. No te lo Pero enseñan en los colegios como a ver en tu interior qué es lo que realmente tú quieres de la vida, porque yo creo que hay que plantearse eso, ¿no? Y desgraciadamente cuando uno es joven todavía no lo tiene claro. claro, es que yo creo Entonces, que el tema, porque la vocación no se enseña, no te muestran alternativas como para hacer, digamos, lo que a ti te gustaría hacer, o digamos, sea, hay algunas carreras que han sido eliminadas, ¿cierto? O censuradas de tal manera que nadie las elige porque hay un miedo, ¿cierto? A que vaya a ser pobre, vaya a ser un miserable. sí, Entonces, todas las artes de partida, las artes, la filosofía, digamos, en gran la parte, docencia, la educación, la la docencia, docencia, que según la UNESCO no ha aumentado en 15 años, no ha crecido, no hay más profesores, digamos, nadie quiere ser no, profesor. claro, sí. Además que ahora es peligroso, hasta peligroso, digo. Te pueden acuchillar, ¿cierto? En la salida. Bueno, ahora hay muchas cosas que son peligrosas, po. Claro, el, el, Bueno, el, el te- el tema es deseo, que es atreverse, ¿sí? ¿Cierto? así que interesante, ¿ah? Muy interesante este libro. El deseo por la teoría como... Y después tienes el deseo por lo real, de eso estábamos hablando, y
Los poemarios, tiene un poemario que se titula Poemarios Interruptus. Sí, 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 el poemario interrupto. Lo que pasa es que el asunto de la poesía es un poco lo mismo, la misma línea, digamos, de lo que yo hago como profesor de filosofía, digamos. La idea es hacer una especie de acto, digamos, es como una especie de acto heroico. Eh, es completamente Heroico. inútil, digamos, absolutamente inútil, digamos. La poesía es totalmente inútil. Eh, en eso, ¿cierto? Tal vez tú no vas a estar de acuerdo, eres poeta también, pero me gustan precisamente aquellos poetas que no fueron reconocidos, digamos, en su momento, o que no se los Sí, entendió, o, sí, ¿cierto? por supuesto, Eh, por supuesto. no sé, por ejemplo, a mí algún referente chileno, ¿cierto? Que me encanta y que influye en mis poemas, ¿cierto? Es Claudio Bertoni. Y Claudio Bertoni, ¿cierto? Es un poeta que se retiró del mundo hace un montón de años, digamos. Vive en Concón, ¿cierto? Cualquier día se va a morir, porque tiene como 80 años, pero vive ahí hace como 30. Po. El tipo decidió no intervenir más, ¿cierto? Y lanza sus libros que son como escupitajos, ¿cierto? Eh, son como vómitos de vez en cuando. Entonces, Sí, es una opción que apunta precisamente, ¿cierto?, a esta mirada contemplativa de todas maneras, ¿cierto? Y su poesía son puñetazos al mentón, po. Y cada poema es un puñetazo al mentón. Lo mismo pasa con Bukowski, ¿cierto? Algunos, bueno, más antiguos, ¿cierto? Es más todavía, en los años 70. Bukowski, bueno, es más, se usa más la filosofía, digamos, en la poesía, ¿no? Claro, Y sí, no, ya, es colgamos inevitable, es inevitable. Yo sí, uso todo lo que aprendí en filosofía, lo uso en la poesía mía, ¿cierto? Tiene un linaje, ¿cierto? Filosófico, de todas maneras, convertido, ¿cierto? En metáfora, pero oye, finalmente lo que hay es filosofía. a propósito de esto, de la poesía y la filosofía, ¿qué fue primero lo que llegó a ti, la poesía o tu vocación profesional por la filosofía? A ver, primero, ¿Cómo claro, la empezaste? poesía, Cuéntanos un poquito cómo empezaste tú a claro, escribir, la más o poesía, menos uno, poesía o empezaste a estudiar a no, 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 la filosofía, no poesía sé. desde que uno es chico, muchos tienen Mm. esa experiencia, digamos, que uno es chico y escribe, ¿cierto? Algunas cosas, ¿no? No sé, pues hay una cierta sensibilidad, ¿cierto? Que la tenéis desde siempre, entonces, eh, o la tenía, o si la Bueno, tenía la tiene. Sí. y escribí ¿Y algunas dónde cosas naces desde tú? chico. ¿Ah? ¿Dónde naces en Santiago? Sí, sí, Santiago, el 68, me perdí a los hippies, digamos, me perdí toda la buena onda. Ya. Y, y caí directo en la dictadura, digamos. Ah, La- sí, Toda qué mi juventud, terrible. ¿cierto? Estuve ahí en la dictadura. Entonces eso también ayuda en alguna medida, ¿cierto? Si bien no fui perseguido, ni mi familia, ni nadie. Eh, pero ayuda, ¿cierto? A la reflexión. Y, y nada, pues tenía un montón de poemas acumulados, otros se fueron sumando en el camino, ¿cierto? Hasta que al final aparece este librito, que está dividido en dos partes, ¿cierto? Una parte tiene que ver, ¿cierto?, con esos primeros poemas y después la segunda parte una cosa más actual, digamos. Pero, Oye, ¿nos podrías regalar algunos poemas de ahí? ¿cómo, perdón? ¿Nos podrías regalar algunos poemas de Ah, ahí? claro, sí, 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 claro, sí, tiempo. Mira, te voy a leer de los dos, uno de los dos lados, digamos, el primero más antiguo, más, más serio, digamos, ¿cierto? Más metafísico, más intelectual, ¿cierto? Esa cosa que ya he ido dejando de lado porque no me interesa mucho, ¿cierto? Eso, sino que más bien ser más, describir la realidad directa, ¿cierto? Del No con menos tanta... académico. Ya, a ver, te leo, bueno, esto está completamente, ¿cierto?, influenciado por Heidegger, ¿no? Ser Ya. impropio, deslizándose por ventisqueros de rabia, enarbolando algún deseo, conquistando la caída con sostenida locura, creyendo que vuela cuando de caer no para,
sin nombres, sin una palabra que endurezca el posible arder de la mirada, límites sin referencia ni espacio, apenas la aproximación de un deseo, disparado hacia la extrema indeterminación del disparo, consternado por un efecto ambivalente, adormilado por los trazos de una quieta empatía, caigo en las garras de lo visto, como si pudiera separarme de mí mismo, anclado a un retorno inmanejable, olvidando el lejano futuro ya vivido. Estar muerto y caminar como un vivo, inmortalidad incauta, rebeldía desmedida, atardecer de toda esperanza, batalla perdida en una paz encomillada. Nada recuerda haber estado despierto, nada promete el sueño inalterable, solo la perpetua cadencia de una dispuesta y constante bienvenida, lleno de fantasmas, segmentado de vacío, arrumbado de fracasos, estoy obligado al silencio. Mira, Y se harto entiende, digamos. reflexivo tu poema y Oye, yo me quejo, yo soy un quejón constante, ¿cierto?, sobre este tipo de poemas, digamos, que realmente aparecen en las redes, ¿cierto? Me dice, es que que no se uno entiende ni carajo, escribe, digamos, no se entiende ni carajo porque claro. son súper subjetivos, digamos, son súper, si el tipo no te entrega un folleto y te explica de qué se trata, no se entienden. Ahora, No, yo creo que al contrario, yo entendí perfectamente tu estado de ánimo en ese momento, o sea, por lo que tú, por los versos que tú escribes en ese poema, eh, hay una profunda reflexión sobre ti mismo y del momento que pasa seguramente y que no te gustaría, que te gustaría que cambiara, ¿no? eh, Y bueno, yo lo creo voy a que, dejar abierto, bueno, digamos, los poemas hay tienen que eso, ese claro, resquicio, ¿cierto? pero como tú dices, nadie lo entiende. Yo creo que lo que uno escribe tiene la interpretación que el lector le quiera dar, ¿ah? Y Sí, pues, por eso. que quizás lo identifica un poco con lo que tú escribes, No, porque claro, sí, por eso te muchas digo que personas tiene ese resquicio la poesía, ¿cierto? Que finalmente no puede ser descartada ningún tipo de poesía porque hay infinitas subjetividades, ¿no? Entonces cualquiera puede recibirlo como se le antoje. Entonces en eso ahí hay una diferencia con la filosofía. La filosofía, ¿cierto? Tiene que ser súper clara, precisa, lógica, rigurosa, digamos, ¿cierto? Para decir la verdad, digamos, que es lo que busca la filosofía, de Occidente por lo menos. En la poesía no, en la poesía no se busca la verdad. En la poesía simplemente, ¿cierto? Es la declamación, ¿cierto? De una subjetividad que puede ser más o menos profunda. Ese es el tema. Ahora qué sé yo, hay clases de poesía, digamos. Hay gente que se dedica a enseñar poesía, entonces la poesía debe ser algo. No puede ser cualquier cosa, digamos, ¿cierto? Tiene que cumplir ciertos requisitos. no, y sobre Eh, todo tiene que ser escrita por un poeta, no por un Claro, pero como académico, uno, porque uno no estudia, o un no ramo está en cualquiera, ¿no? títulos, ¿cierto? Pues yo cuando me dicen filósofo, dije, no, para, es profesor de filosofía. Cuidado, si filósofo es enorme, digamos, una cosa enorme. Lo mismo poeta, también es enorme que te digan poeta, mejor, ¿cierto? Escritor o escritor de poesía, digamos, podría ser. O escribidor. No porque sea humilde, ¿ah? No porque sea humilde, yo no soy humilde, no, no soy humilde, para nada. No sé si se te nota. Oye, decía Platón que la poesía tiene la capacidad, ¿no?, de corromper a los hombres, honestos, con excepción de algunos. Mira, sí, po. Ahora hay una lectura, esa es la lectura como superficial que todos manejamos, digamos, cuando Sí. Platón en su república ideal, expulsa, ¿cierto?, a los poetas. ¿Sí? En Y no cambio, solamente a los poetas, sino que también a los artistas visuales, digamos, los que serían artistas visuales claro, en al el arte en momento. general. Claro, Sí, pero claro, tiene que ver, ¿cierto?, con esta cosa, acuérdate que Platón o sea, genera un doblez en el mundo, ¿cierto? Hay un mundo ideal, que es el verdadero, y un mundo, ¿cierto?, material, que es el mundo falso. Entonces, exacto. cuando el poeta Claro. habla del mundo falso, ¿cierto?, y metaforiza, ¿cierto?, el mundo falso, lo que está haciendo es hacer una mentira sobre otra. Entonces, doblemente mentiroso.
¿Cachai, no? Es como cuando uno pinta, el pintor pinta una silla. La silla no es real y el tipo está pintando la silla, o sea, está haciendo algo menos real que la silla, hasta es una mentira en segundo grado, digamos. Esa es la idea. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Los poetas son gente mentirosa. Para Platón, para Platón, para Platón. Claro, depende de la mirada que tú le des. Por ejemplo, si le das una mirada y tú dices, esa es una silla, tú estás viendo la parte material, ¿no? De lo que significa, de lo que es una silla. Pero si lo ves subjetivamente, más que una silla, puede ser una cosa muy distinta, ¿no? Puede ser el Eh, servicio que Desde presta, Platón, la no, pues de alegría. Platón la silla es una simple imagen, es la silla de la imagen real que está en el mundo de la idea. La idea de silla es más real que la silla. Esta silla Exacto, que vemos, ¿cierto? Es una de las posibles sillas que surgen de la única idea de silla que está en el mundo de las ideas. claro, exacto, qué bonito El es. poeta hace lo mismo, el poeta metaforiza sobre una realidad que ya es falsa, entonces hace algo falso sobre algo que ya era falso, por tanto es doblemente mentiroso. Esa es la visión Oye, de Platón, ¿cierto? Y de mucha gente que no le interesa mucho la poesía por lo mismo, ¿cierto? Por esta suerte de pero interpretación infinita, digamos, ¿cierto? claro, Aristóteles decía que la poesía es más filosofía que historia, ¿no? En cambio, eso, Bueno, yo digo, claro, algunos poetas se basan mucho en sus expresiones poéticas en cuanto a la historia. Por ejemplo, lo mismo esto de la celebración de los 50 años es poesía histórica, ¿no? Se basan en la historia más que la poesía en este caso, la claro, hay una poesía. poesía que está referida. Es que tú no puedes escribir sobre cualquier cosa en poesía. Entonces, Claro. pues, la historia, la historia de los demás, ¿cierto? Voy a hablar del gato, voy a hablar de un montón de cosas y hacer un poema al respecto, digamos. Ahora, Claro, ¿quiénes? pero yo me refiero a que, claro, a que Aristóteles reconocía que la poesía es más filosofía que historia. Ah, no, por Entonces, que supuesto. era No, sí, imprescindible, sí. digamos, usar ese recurso no para escribir eh, y no solamente basarse en los hechos históricos como para decir yo soy poeta porque viví esa época y voy a escribir Ah, no, sobre por eso supuesto, cualquier cosa. Claro. por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Oye, pero bueno, yo tengo aquí un poema que me encantó. A ver, espérate. Parece que empezaste tú a En escribir el un poema. Poemarios, Sí, creo que sí. A ver, déjame ver. Em, bueno, no encuentro en este momento, pero tú empiezas a decir que una mujer te ha quitado los sesos. Entonces entra y sale por tu ah, cabeza. Ese, ese ya, claro, poema. ¿no? Ese es un poemario, ese es el que estoy haciendo ahora. Ese es un Ah, tercer ya, 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 ya. poemario que todavía no existe, digamos, Ah, que ya, está inédito. está ahí, estamos trabajando en ese poemario, que es una crítica, o sea, se llama Mal de Poeta, si se va a llamar, Claro, digamos, sí, que tiene que ver sí, precisamente entre otras cosas, porque no hablar solamente de los poetas como un poco aburrido, ¿sí? Pero entre medio le pego un par de cachetadas, digamos. Y ese claro, poema que tú me dices es, y claro, siempre, lo puedes dar como primicia porque yo encuentro que es genial esa idea, fíjate, de que sí, 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 no, sin entrar problema, por los déjame. sesos de alguien y salir y entrar es así como quien entra y sale de la casa, ¿no? Ese poema es que es re antiguo, lo tengo hace rato, lo tenía por ahí y lo encontré y lo agregué a esto. Y lo puedes Pero leer. déjame, parece que está al final de todo. A ver, me gusta escribir cortos, así como ese poema que tú dices, que son unos 3 o 4 líneas, digamos. Ah, ya, 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 claro.
Sí, yo cortitos, son también. cortitos. Me gustan los cortitos porque precisamente apunto al golpe, digamos, ¿cierto? A hacer un Claro, golpe, sí. lo llamo, ¿cierto? Poetas delincuentes. Acá está, Bala Loca se llama. Va la Eh, loca. Juro que esta mujer me ha partido los sesos porque ella sale y entra de mi cabeza como una bala loca, como un torrente sangro, mi corazón atacado salta hasta mis labios y cae en sus manos, y mi cuerpo palpita entero y gotea en el pozo de su boca profunda. Fantástico, yo encuentro muy bueno. Puro romance, Sí, ¿viste? Tampoco soy claro. tan Es pesado. para cortarse las venas, ¿no? Bueno, Claro. sí, una gran Sí, parte del ímpetu de hacer poesía tiene que ver con la tragedia, ¿cachai? por O sea, yo supuesto. trato de ir más allá del dolor simplemente o el sufrimiento subjetivo, sino que la tragedia de estar vivo, de no saber por qué, digamos, el amor, ¿cierto? Que te traspasa y te hace pedazo Sí, cada rato, digamos. terrible el Entonces uno amor, diría, oye, ¿ah? sí, Que por terrible el eso amor, te digo, y los poetas normalmente sí, escribimos bueno, mucho tenía, no sobre el sé, pues tenía un amor, ejemplo, el desamor también. tenía al Jaime Sabines, que sus libros son todos de amor, digamos. Sí. Hay varios que se dedican al amor, pues, como objeto, ¿cierto?, de la poesía. Yo soy un poco más crítico ahí, digamos, el amor no es algo, y esto lo saco de la filosofía, digamos, no es algo que haya que andar buscando, ¿cierto? Necesariamente. Uno puede, en contra de lo que dice Fito Páez, uno puede vivir sin amor, digamos, perfectamente. Se puede vivir. Lo que pasa es que uno también es un poquito masoquista, ¿cierto? Y además, Es cuando uno complicado ama, vivir sin amor. tampoco sabe lo que está haciendo, porque son palabras. Finalmente, ¿cierto? Los poemas de amor, eh, es difícil conectar con alguien íntimamente, digamos, muy difícil, y quizás imposible, digamos, porque a lo mejor yo estoy pensando en que ella está entendiendo lo que yo estoy diciendo, entonces me hago una imagen de eso, y a mi mujer bueno, soy casado 20 y tantos años, Sí. yo no le pregunto si me quiere, estáis loca, no quiero saberlo, no quiero que me digan ni sí ni no, no quiero, filo, me da lo mismo. Ah, me arriesgo, ¿cierto?, a una tragedia, así que eh, mejor no. Que no, pero es que el amor se demuestra ¿Entiendes? más con acciones que con palabras. No, por supuesto, Así es que tú pero tienes que saber independiente de las identificar. conexiones, uno puede ser bueno con un montón de gente, uno puede ser bueno con todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, uno al final te das cuenta, y a esta edad además, te empiezas a dar cuenta que hay un montón de cosas que ya no están, simplemente. Pero el amor sigue estando ahí. Entonces, es raro, prefiero, ¿cierto?, no hacer poemas de amor, y si son de amor, son de amores pasados, como ese poema que leí, digamos, claro, Claro, donde uno está nublado, uno se nubla con el amor, sí. explota. Entonces, en esa época, ya, poemas de amor, todo lo que quieran. De adulto, yo tengo 55, después de los 55, de los 50 o de los 45, hablar de amor ya es, no sé si alcanzaba patético, pero no, inconveniente. Y dejémoslo en inconveniente. No, pero imagínate yo con la edad que tengo, más No, que pero te tú. digo, hablar de No, amor, porque finalmente uno sigue yo amando. vivo el amor como si lo estuviera viviendo en este momento, porque para mí el amor es muy importante en la vida. Es porque estamos Lo hablando del mismo, amor de pareja, ¿no es lo cierto? Del mismo. amor y también el desamor. Claro que no de ese amor que, como se dice corrientemente, es el motor que mueve el mundo. El motor que mueve el mundo es el amor en general. No, O yo creo que no. debería Yo creo que la guerra es la que ser. mueve el mundo. No, es que Es ahí cosa de se ha mirar para perdido. afuera, digamos. Digamos que Es se ha cosa de mirar perdido para adentro. el concepto de lo que es la vida, no, y de la importancia que tiene el amor Sí, en todo acto de la vida humana. Así no, que no, pero no vamos a llegar a un acuerdo, así que mejor no, ya, no vayamos por ese tú me lado. haces, No, en absoluto, eh, en absoluto. Para mí el amor, no, el amor perdió hace mucho rato. O nunca fue, digamos. Fue la guerra ha estado permanentemente. Uno sale a la calle y es un desastre. Es un desastre. La gente es un desastre. Y si te encontraste con una persona amable, uy, da gracias a Dios, o a quien sea.
Yo le doy gracias por mi familia, yo doy gracias a la vida constantemente, todas las mañanas, por tener 3 o 4 personas, ¿cierto?, medianamente amables en mi casa, que son mi señora y mi hijo, digamos. Medianamente amables, porque cada uno En tiene su... eso coincidimos plenamente, porque para razón. mí el amor de la familia es lo más importante. Además, pues se van, dejan botados. Y- ¿Sabéis lo que hay que amar? A uno mismo. Y ahí fallamos casi todos. En la Claro, no, contemplación, el hombre contemplativo, la mujer contemplativa del libro que vimos delante, ¿cierto?, tiene que ver con esa capacidad de amarse a uno mismo, ¿cierto? Que eso sí que una pega, porque uno es un desastre también, po. Entonces, lograr amarte a ti mismo es la primera pega. Una vez que uno se ama a sí mismo, ¿cierto? Ya, empréndela con otro, digamos. Pero primero claro, contigo, y eso te puede llevar toda la vida. sí, pero para amarse a sí mismo no hay que conocerse. Y desgraciadamente no nos conocemos hasta pasado mucho tiempo. Hay gente que no se conoce nunca y siempre Exactamente, vive como exactamente. sin, digamos, sin una esperanza, ¿Sí? y claro, si tú no te amas, nadie te va a amar, ¿no? Ser incapaz Eres, de transmitir, ¿cierto? eres Y, incapaz, y, y claro. creo que incluso si uno se ama a sí mismo como debe hacerlo, la tendencia a la soledad, cuando uno encuentra paz, la palabra fantástica, serenidad, ¿cierto?, en la soledad, uno está en el lugar correcto. Ahí está, ahí está, si finalmente todo lo demás, ¿cierto?, va a terminar en algún momento. Pero cuando uno logra amarse en la soledad, digamos, Sí, wow, vaya muy pega. Ahí cierto. tenían los maestros, los grandes maestros. Nadie tenía Sí. familia, bueno, ni nada. Mm. Nada, y el amor así era para todos, no para uno específico, nada. Eso no, eso Es que lo cierto es que nada nos pertenece en este mundo. No nos pertenece nada, no tenemos nada que sea nuestro, excepto nuestro propio yo, nuestro ego, porque el ego es importante, ¿no? No estoy hablando de la egolatría, sino que del ego, el quererse a Oye, uno. además, y además que hay Esto poca es, gente, oye, si hay muy poca gente amable, si esa es una verdad mm, estadística. La cantidad de gente amable es mínima, es terrible, pero es mínima. mm, Entonces, sí. bueno, uno, gracias a quien sea, uno ya salvó ese tipo de reflexiones, digamos. Yo ya estoy seguro de eso hace muchos años y no me esfuerzo ni me da pena no tener amigos. Tengo 2 amigos y con eso me basta, suficiente, y los veo de vez en cuando porque me dan lata, digamos. Los amigos, un día son amigos y al otro día no, pues ese es el problema, Así es. ¿no? Que la amistad no es un valor tan, tan preciado ahora, ¿no? Tan No, no. apreciado, o sea, Yo creo que está bien con uno. Si sí. uno tener uno, dos, está perfecto, digamos. Te Mm. sobra, sobra. Oye, así que de Poemarios Interruptus, em, de esto lo hiciste con Mago, ¿no? Con Mago de Sí, pues más Ediciones, editores con el Max. Sí. y Contracciones tiene otro poemario del 2022. Contraficciones. Perdón, sí, Contraficciones. Sí, Contraficciones, que es. ese. Ese. em, Ese, claro, sí, contraficciones. ya lo lanzaste, ese Sí, el lanzaste año últimamente, pasado. ¿no? El año Claro, pasado, sí, en la claro, FILSA el año pasado lo lanzamos. sí, ya. El contraficciones Ujú, tiene que ver con un concepto de Henri Thoreau, un filósofo, ¿cierto?, ujú, ecologista, ¿cierto?, siglo XIX, norteamericano, y que el concepto contraficción apunta, ¿cierto?, a un oponerse a la máquina, pero de manera radical, digamos, de hacer contraficción a la máquina productiva, la máquina capitalista, ¿cierto? El tipo, de hecho, se fue al bosque a vivir, digamos. Entonces la sí, idea como mía era yo, tomar, me encantó el concepto, digamos, porque no es una cosa de cambiar de ambiente, decir, me voy a ir a vivir a la playa, digamos. No, no, tiene que ver, ¿cierto?, con que cada acción tuya sea, ¿cierto?, un tope, ¿cierto?, sea una resistencia a la máquina. Entonces es re complicado porque uno cae en la productividad sin darse cuenta, digamos. Entonces me pareció un concepto súper interesante y de ahí la idea era hacer un montón de poemas que fueran contraficciones,
que cada uno de ellos de alguna manera, desde algún lado, ¿cierto?, fueran contra el sistema, completamente, sin caer en la cosa revolucionaria directa, ni Mm, de partido, ni nada, porque tiene que ver, mm. va más allá que eso, digamos, mucho más, No tiene nada que ver con mucho eso, más. sí. Tú tienes ahí a León Tolstoy, ¿no? Que él dejó todos Bueno, sus claro, bienes y todo para irse a vivir solo. exacto. Entonces, para descubrir quién era finalmente y repartió sus bienes y dejó todo lo material atrás, ¿no? Sí, no sé, personajes Y, eh, y de aquí se creó la colonia tolstoyana, que no aguantaron 2 días, una semana, no, así lo que producían y todo eso. Es muy divertido eso. Bueno, un poemita de ahí de tu último, el de contraficciones. contradicción. A ver, me Eh, gustaría. a ver, ¿qué me leo el contraficciones? Ya te voy mira, a ver. eh, algo que tenga que ver directamente con Turó. A ver, tengo uno que se llama La Casa de Turó. Oreja, bueno, otra cosa que se repite en mis poemas es el asunto de la vejez. Un tema ahí Ah, sí, sí, también leí recurrente, ese digamos. poema tuyo. Ese poema creo que lo leíste cuando leímos juntos, ¿no? Sí, bueno, Eh, claro, todos me ponen cara aquí entre que se ríen y se ponen tristes. sí, claro, A ver si bastante, queréis entender, digamos, porque ese es del poemario Interruptus, pues. Es el del. Me acuerdo léelo, que chico, te voy a léelo, leer sí, yo todo. te lo Mira, te escuché, leo ese. Te yo leo dije, el del poemario. Estética se llama. desmoralizadores, pues. Sí, súper, súper, súper. Ya, a ver, Mira, para que ya. la gente... De viejo uno se empieza a ver mal en todas partes. Algo indica que ya es tarde, que tu cara no combina con nada, que tus Mm. palabras están de más, que tu mirada güera y agotada incomoda, asquea. Es un asunto de simple estética. De viejo todo, la ropa manchada y sin planchar, las zapatillas acolchadas, los mofletes, los ojos vidriosos, el pelo de muñeca y la piel seca, todo huele a jubilación, a INP, a FONASA, a largas filas, a banco estado, a plaza, a palomas, a mucho tiempo, a tiempo perdido, a tiempo extra, a panza, a pantalón sobre la panza. Cuando viejo todo se detiene, el tiempo se estanca. Se puede ser viejo muchos años, viejo y feo por muchos años, soportando el peso del aire con el alma pusilánime, con el cuerpo en ruinas, viéndote mal, hagas lo que hagas, escondiendo el olor a orina, a peo, a muela podrida, a muerte esa misma tarde, viéndote mal mientras conversas, mientras caminas, sentado o parado, sin hacer nada. En esto no hay compasión, es un asunto de buen gusto, de simple estética. Ahí yo miro las caras, ¿sí onda? Y como que no saben si aplauden o se Buenos, ríen o buenos lloran. para nada, los pobres viejos, po. Pero bueno, Pues lo escribí pensando en mí eh, en todo caso, ¿eh? en realidad, no, pero te digo, en realidad, Te quedaste sin audio. Te quedaste sin audio, no te Pero escuchamos. Lili está sin audio. Se te apagó el micrófono. Mm. Ahí, claro, es triste, la vejez es triste, en todo es sentido, ¿no? horrible. Porque nadie, mira, nadie quiere ser viejo. Yo te lo No, digo por pero experiencia. obvio, sí, horrible. Po. Yo te digo, yo trato en lo posible, porque yo no me siento vieja. Ese es mi problema, es no sentirse viejo. Digo, por dentro uno tiene 18 años. Yo digo, esto no está escrito para mí. Entonces, pero está bien, está bien. La Oye, vejez ya este es el es de Turó, terrible, pues, se llama La es Casa de Turó, triste, este es ¿verdad? el del Contraficciones. Mm. La casa de Walden, Walden es el lugar donde el bosque, ¿cierto? Donde se fue de Turú. La casa de Walden es política, una casa primitiva hecha de materiales sólidos y sin ornamentos. No tiene cielo raso, su esqueleto es visible, sus huesos vigas están desnudas, es profunda como una caverna. Hace falta una antorcha para ver el techo. Una sola y vasta pieza sirve de cocina, de dormitorio y comedor.
Una gran chimenea calienta al pasajero que siempre es bienvenido. Un estofado se cocina al fuego lento todo el tiempo. El horno adoba el pan que perfuma toda la casa. Colgados en una clavija, todos los objetos son útiles y visibles para quienes habitan la casa de Turón. Algunos viven cerca del fuego, otros junto al marco de la ventana, otros en las sillas, otros al fondo de la sala. Todos duermen, comen y conversan y se asean a su tiempo. Un rey, una bruja y un paraíso conviven allí con toda candidez. Es una abadía de Telema, un antimonasterio, en donde la vida de los monjes no se rige por leyes, ni reglas, ni espantos. Solo el placer y la voluntad son llamados a decidir entre un sí y un no. Esa es Bueno, la casa, esa es la idea política que tengo yo, digamos, ¿cierto? La política claro, como eh, interesante, ¿eh? lo que le falta a la gente ahora precisamente es, Sí, cuando deja la política de lado, es al otro. Lo que está dejando de lado es al otro, ¿cierto? Y el otro tiene que ser más importante que uno, siempre. mm, sí, por supuesto. Eso se llama humildad. Oye, y tú también a propósito escribes un artículo en tu revista que habla de la posibilidad de que Allende no se Ah, suicidó, fue asesinado. claro, es la Y, costumbre que tengo de ir a contracorriente, entonces ando buscando libros pero o eso es, artículos. tú tienes alguna, digamos, algo de que, digamos, afirmar, ¿De qué agarrarme, decís tú? como para ¿Algo de qué hacer un... agarrarme? Sí. Sí, pues hay un estudio, déjame meterme acá en la revista. Hay un estudio de un periodista, historiador, ¿cierto? Junto con un tipo que se dedica precisamente a eh, ¿cómo se me fue la palabra? Estos tipos que se dedican a los muertos trabajan en el médico Ah, legal, ya. Es, el Instituto Médico Legal, lo que trabaja con los muertos. claro. Sí, que yo no me acuerdo tampoco. No, no me gusta pensar mucho en los muertos. Bueno, uno va a estar ahí con uno en el dedo gordo del pie, así, con un Y número. quizás mañana o en un minuto más no sabemos. En algún Entonces, ese momento va a estar con peligro, un... yo creo que lo único que nos reconforta en esta vida es en no saber cuándo nos vamos a ir. Sé que ya no tengo miedo, antes tenía, pero me diagnosticaron una enfermedad súper grave, que yo creo yo creo que no es así, ¿ah? Pero uno puede ser parte del engaño que uno tiene. Entonces, como que cuando te ponen un límite real, digamos, uno puede sensatamente empezar a actuar, digamos. Cuando te dicen esta cosa como media eterna de que pareciera ser que nunca te vaya a morir, digamos, uno pierde el tiempo como humano en la cabeza. Entonces, Claro. prefiero saber que voy a morir, ¿cierto?, en un par de años más y empezar a hacer las cosas que debo hacer antes de irme. O dejar de hacer cosas, digamos. Hay un montón de cosas O que hago. para disfrutar de un momento, digamos, que te puedan haber parecido inoportuno, qué sé yo, pero disfrutando. Uno pierde el Porque tiempo de maneras tremendas, sobre todo con la gente, ¿ah? Con esta cosa social, esta cosa de mm, ir a los lugares, ¿cierto? Y ir y volver a la casa sin yo he nada, digamos. perdido el tiempo y plata montones porque como vivo en San Bernardo, yo para ir a las 6 tengo que tener 20.000 pesos para ir y volver porque yo me voy en un Uber, no Claro. manejo. Entonces, eso, No, y me da terrible, lata terrible. no ir porque muchas veces amigos míos han presentado libros que me encantaría estar ahí, pero no Claro. puedo, po. Tendría que cambiarme a Santiago nomás. Ahora tendría que No. morirse mi perrito para irme a un departamento que mis hijos ya me tienen listo, Ya. pero no, a mi perro no lo dejo. Bueno, vamos a ver. Bueno, Oye, estos tipos se llaman Luis Rabanal y Francisco Marín. Francisco Marín él es médico forense. ¿Ah? ya, Médico forense el nombre, médico forense. Eh, es bueno, lo que tiene que ver con la investigación, digamos. Luis Rabanal es el médico forense y Francisco Marín el sociólogo. Y tiene un libro que se llama Allende, Autopsia a un crimen, que lo vi porque dieron una pequeña entrevista en CNN, fui y me lo compré inmediatamente. Y nada, desde la primera página, ¿cierto? La cosa es
uno queda con un sabor amargo, ¿cierto? Porque finalmente hay pruebas, estos tipos tienen pruebas, digamos, de que Allende fue asesinado en La Moneda y no se suicidó. Hay Es dos lo más tipos, probable. tiene dos entradas de balas distintas, de distintas armas. Y Mm, entonces no puede ser suicidio. Mira, Y lo prueban así, tú vas leyendo y dices, oh, por Dios, y cómo esto, cómo nadie alega, digamos, cómo la misma familia de Allende, incluso la senadora, ¿cierto? qué Ha negado decepción. y ha aceptado, ¿cierto? El suicidio. Entonces, Eh, y claro, no, y no sé. filosóficamente hablando, hay un tipo que se llama Olio, un italiano, ¿cierto? Cuando habla del poder, el concepto de poder, efectivamente, ¿cierto? Cuando hay una cosa así, un magnicidio, digamos, en este caso, de Allende, eh, plantear la idea del suicidio, ¿cierto? Insertarla, ¿cierto? En la conciencia de la gente, de los seguidores, baja inmediatamente los niveles de rebeldía, ¿cachai? Entonces la Mm. gente fue una treta, básicamente, para que no hubiera un levantamiento furioso, ¿cierto? De la gente, si le hubieran dicho que lo mataron y Allende, por lo que sale en el libro, ¿cierto? Murió después de haber tirado el último balazo, digamos. O sea, el tipo se defendió, hirió a un militar, digamos, incluso, eh, y lo acribillaron. Por eso finalmente el cadáver desaparece rápidamente. Entonces eso Mm. habría provocado una revolución, y eso que se quiso evitar. Ahora en la revista, claro, como era el año, o sea, los 50 años, hicimos poner algunos textos, ¿cierto? Y este me pareció bastante interesante. Muy interesante. Fíjate que yo si fuese hija de Allende no estaría tan tranquila después de todas esas evidencias, fíjate. Pero bueno, así es nomás la cosa. ¿Para qué vamos a entrarnos en eso? A hacer una crítica ni nada. Pero yo digo eso, tremendo responsabilidad ser la hija de un presidente como Allende. Mm, sí, Es, o sea, del último presidente eh, que gobernó para el pueblo que tuvimos. exactamente. Esa es la pura verdad, ¿no? Eh, tú ingresas tardíamente a la Sociedad de Escritores de Chile para ser más eh, efectivo. Recientemente este año, ¿no? Ingresa a la Sociedad de Escritores de Chile. ¿Por qué no habías ingresado antes? La verdad, yo Porque tenía, además tú dices algo que me pareció una ironía, pero que tú dices, es un poco sarcástico lo que tú señalas, dice que ingresa a la Sociedad de Escritores y bueno, supongo que escribiré mejor ahora. ¿O no funciona así? Me dio mucha risa eh, eso. y Y sabes que, después, pero después en tu revista tú entrevistas a David Elia, el presidente eh, que nuestro, también es ¿no? filósofo, ¿ah? También es profesor de filosofía. Claro, sí, 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 sí. también. Sí. No, nos llamo Eh, re bien con David. Sí, no, hay algo de. Lo que pasa es que me da la impresión de que estas sociedades, incluida la del escritor o PEN Chile, ¿cierto? U otras cosas que se dedican a esto, son organizaciones que no son muy. No encuentro que sean necesarias, ¿cierto? Para el escribir mismo. O mm, sea, la verdad, ¿cierto? Es que, claro, uno conoce gente, pero cuando uno quiere escribir de verdad y ser original, ¿cierto? Lo peor que te puede hacer es empezar a conversar con los otros poetas, ¿cachai? Porque en el fondo te empiezan a influir, digamos. Entonces, las o organizaciones no también, tienen mucho sentido tampoco en términos de que la creatividad, ¿cierto? Se puede ver dañada y los eventos, ¿cierto? Estos eventos sociales son como medios contradictorios con respecto, ¿cierto? A la labor del escritor, digamos. Entonces van de fiesta en fiesta, esos tipos tienen lanzamientos todas las semanas y cuestiones todas las semanas. Y revistas, y cuestiones, y mucha información, y finalmente no hay nada, no hay información. Digamos. es que Entonces, mira, yo encuentro y le dije a David, antes, porque yo también fui candidata, ¿no? A la directiva de ¿ya? la sociedad, eh, que el espíritu gremialista
con qué fue creada la Sociedad de Historia de Chile se perdió, Seguramente. porque el escritor no ha sido reivindicado en su profesión. No, se muere con una mano atrás y otra adelante, tú bien sabes eso. Exactamente. Vemos a grandes poetas que se mueren en la más horrenda de las miserias, ¿no? Y que nos llegaron tantos conocimientos, tantas enseñanzas, ¿no? Han estado en los colegios, han servido de enseñanza o sea, para muchas generaciones de poetas que mueren así, en la más horrible de las miserias. Entonces, yo le decía a él, pues que, claro, que ojalá se recuperara el espíritu gremialista. Sí, por último, que Una vez fuera un objetivo, digamos, político entre medio, ¿cierto? Que uno uniera de alguna manera. Mira, te cuento, bueno, yo me metí también al Partido Comunista, digamos. Estoy inscrito en el Partido Comunista y en la SECH hay una célula del Partido Comunista, ¿cierto? Que se juntan ahí, ¿cierto? Y hacen... Bueno, yo llegué y les dije, oye, mira, soy comunista, no, ¿qué hago? Díganme, hago algo, no sé, lo que sea. Te estoy hablando de hartos meses atrás, digamos, hartos meses atrás, casi de cuando me metí a la SECH. Todavía no me llaman. Entonces, no sé, como que, y eso es un ejemplo, porque veo a los poetas como amigos, estos son un grupo de amigos. Cuando voy a alguna presentación o alguna cosa, quedo solo, porque finalmente son estos viejos que se, eh, se se tratan de conocen años, más. digamos, de años. Sí, es verdad. Entonces, y son como, no sé, son como que no dejan que uno nuevo se meta. Así. No he tenido esta Precisamente sensación. este programa tiene el objetivo de este programa es relevar los valores que no son reconocidos, ¿no? Claro. Por ejemplo, tú dirás, pucha, a mí no me invitan a alguna conferencia, alguna mesa, digamos, importante, internacional, en fin, siempre están los mismos. Es lo mismo. Pero fíjate Sí. que yo defiendo también a David Evia, que ha sido muy buen presidente en el sentido de que ha tratado de unir a la sociedad de escritores de todo el país. Y eso también es bueno, que nos unamos y se sientan reconocidos ellos, porque eso es estimulante. Bueno, Yo he vivido en provincia y sé lo que vivió Andrés Sabela, ponte tú que yo vengo de la escuela de él, de Andrés Sabela. ya. Entonces, a él nunca se le dio el premio nacional, incluso estaba listo cuando fue el golpe, ¿no? Em, yo creo que es bueno ese trabajo también de unir, de que se reconozcan los valores que hay afuera, porque Santiago no es Chile, pues no, No, por hay supuesto. muchos poetas y mejores que los que de acá en provincia. No, Por sí. ejemplo, en Antofagasta, excelentes poetas. Y, No, sí. De y todas el maneras, hecho sí se de que conserva. Andrés Sabela, ponte tú, no quiso vivir en Santiago, es cierto que estudió un tiempo acá en la Universidad de Chile, pero no se vino a vivir a Santiago. Entonces, no se toma en cuenta esa gente. Y David Evia está haciendo ese trabajo y me parece fantástico a mí, me parece bien, Mm. fíjate. Todavía no Han me ha llegado. surgido... mm, Todavía ah, no me ha tocado a mí. ya, bueno, ya te tocará. No, sí, no. O sea, finalmente se convierte en una carga tener que andarse publicitando, sobre todo si uno quiere Ya, mantener una postura más o menos humilde, andarse mm. publicitando a mí hoy me descompone, digamos. Vender los libros yo mismo, un desastre, un desastre. Oye, andar pidiendo, por ejemplo, andar pidiendo que te pongan los libros en el estado. Claro, claro, No, ver, por ejemplo, que están vendiendo tu libro en exacto, sí, pues. Costa Rica, A mí pero me pasa eso constantemente. Así, onda, entonces, cuando yo llego no hay nada, no, si lo trajimos, sí, pero está en una caja, sí. No está claro. puesto ahí delante. No, claro, y otra cosa de que los editores te prometen muchas cosas igual, pero no colocan tus libros en las librerías, entonces uno es Sí, el que tiene que estar
Yo, Tenéis que pagarle más para eso, es más caro. claro, ahí te dan como el 40% en la librería nomás del Oye, valor yo no de... recibí ni un peso de nada todavía. De los 2 libros Claro. todavía no me llegó la factura. Oye, pero Bueno, sí, pues el fondo, el editor debería comprometerse con. O sea, de hecho, así empecé yo. O sea, la promesa era que yo iba a estar ahí en que leo, digamos, por lo menos. ujú, Y no, eso mm. no sucedió jamás. Y después me di cuenta que, Mira, claro, cuando empecé a llamar a otras editoriales, a Reel, por ejemplo, Reel me decía, mira, lo hacemos todo con distribución, con todo, pero salía como 2,5 millones. no, no me digan nada. Bueno, pero mira, lo que sí, yo creo que eso es lo que tenemos que hincarle el diente en la SES, de tener una editorial y de tener una librería que sea de la SES, donde se vendan los libros al público Oye, qué buena de los idea, editores. qué buena idea. Claro, bueno, yo decía un renuevo de ideas, así fue mi candidatura, porque eso yo siempre lo he pensado. Si el Mm, problema nuestro es publicar, pero- no, y que te alguien, distribuyan, digo, la distribución. y por supuesto, Amazon nomás te distribuye, pero si Sí, tú te no sé cómo claro. será, yo no No, en me han Amazon no, invitado. claro, pero tampoco, o sea, yo llevo el deseo del vuelo real varios años y todavía no, te lo tiran No en pasa varias nada. plataformas, varios idiomas incluso, pero no te llega ni un peso. Oye, fíjate que interesante, tú en Contrafricciones, tú escribes la relación que existe o debe existir entre el arte y la sociedad, la naturaleza y la cotidianidad de las comunidades humanas que operan como herramientas, espejos y fuentes inagotables de cambios y transformaciones culturales, sociales y espirituales. Y me gusta eso que escribiste ahí, Ujú. en, en, en Contrafricciones. contrafricciones, contrafricciones. Sí, sí, sí. Em, Aquí estamos hablando de algo que debe relacionarse porque todas las artes, ¿no es cierto? Y la humanidad generalmente camina eh, los caminos del arte son muchos y, y como que eso de que sea una fuente inagotable de conocimiento y todo es re importante. Yo creo que eso parte de programas educacionales que podrían, ¿no es cierto?, incluirse ¿te parece?, en los colegios. No sé, Bueno, por re crear, complicado, porque lo que se hace en los colegios es escolarizar, no educar, digamos. no, claro, La claro. escolarización no toma en cuenta estos conceptos en absoluto, porque no son productivos, ¿cierto?, en los términos capitalistas, digamos. Son productivos de otra manera, son productivos a largo plazo, digamos. Eh, el bienestar, digamos, de la gente depende del ambiente, depende del cuidado, ¿cierto?, de todo lo que tenía alrededor. Y eso la gente no está dispuesta a hacerlo. Por eso te decía que hay poca gente con la que uno puede contar, digamos, para ese tipo de proyectos. Y en los colegios no está directamente. Y los profesores, otro tema, digamos, otro temazo, digamos. Los profesores, ¿cierto? Vengo arrancando, ¿cierto? Los profesores. Y me encuentro, ¿cierto?, en la SECH un montón de profesores. En realidad no me extraña mucho, ¿cierto?, la forma de ver la realidad, digamos, que tiene esta gente. Yo nunca me sentí Oye, profesor porque estudié otras cosas antes y los filósofos como que no somos nada, digamos. y tú Pero, hablabas recién de estas reuniones que son más sociales que didácticas o que te aporten algo que tú, o sea, que te enseñen algo, ¿no? Excepto, por supuesto, muy respetable la presentación de libros y todo eso, pero de repente hacen mesas para hablar, por ejemplo, de escritores como Gabriela Mistral, Neruda, qué sé yo. ¿Y quiénes van? Tres o cuatro que van siempre. digo, Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí, eh, por ejemplo, yo soy mistraliana. Yo empecé a escribir pues, por, eh, motivada por dos escritores que leí. Mi papá tenía una biblioteca muy grande
y los primeros que leí fui a Rabindranath Tagore y a la Gabriela Mistral. Aparte del Quijote, todos esos Ahora que te libros dan, y la Biblia, ¿no? sí, sí. Eh, y entonces, de repente a uno le dan ganas de participar en esos eventos, pero somos Sí, nada, pero no, no te llaman, po, no te no, llaman, bueno, bueno, no me entonces tú llaman, no no, conectas nada. diciendo, oye, me gustaría, qué sé yo, participar. Claro, por eso Eh, es como súper lastimoso andar sí, no, autoconvocándose. no, no, por Es supuesto súper que no. lastimoso. Entonces, si no te quieren invitar, bueno, No, fin. Hay una cuestión que hacen la Pebre Session y cuestiones así, ¿cierto? mm, No sé qué tiene que pasar, digamos. Igual son lecturas de poemas. Bueno, hay otras cuestiones allá que estuvimos ahí en Yungay y otras ah, que sí, pues son. esto te iba a decir de que cómo estuvo eso, No, si estuvo bueno, fue estuvo bueno, estuvo productivo, bueno. recordar, digamos, hacer poesía desde la memoria de los 50 años. Te iba a Sí, no, preguntar, sí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Tuve eh, la posibilidad de leer unos cuentos, porque estoy haciendo cuentos ahora. Ya me estoy saliendo un poco, tengo el libro de poesía está listo, pero según, también está listo un libro de ah, cuentos, que lo tiré a Penguin, ya, el optimismo, lo tiré a ya, Penguin, y a ver si salía algo, y me tienen esperando hasta enero. Y entonces tuve la oportunidad de leer algunos cuentos sobre el golpe en esa ocasión ahí en Yungay. Así que estuvo bueno, estuvo entretenido, la gente necesaria, ¿cierto? No mucha, no poca, está bien. Y lo otro que hicimos fue ahí el Poe Estallido. El Poe Estallido también hicimos unas cosas ahí en las Delicias de Chile. a propósito de eso, sería bueno conocer tu opinión sobre el post-estallido, el plebiscito, el primer proyecto de constitución y este segundo. Parece Eh, una pasotada esta cosa, ¿no? ¿Qué te parece a sí, ti? mira, la verdad Porque es que, obviamente este proyecto, el último, está escrito para que no se apruebe. mira, si el asunto es, hay gente que conecta, digamos, este asunto de la constitución, del nuevo proyecto de constitución, digamos, con el estallido, digamos, y el estallido además lo conecta con eh, 30, 40 años para atrás, incluso con la caída de Allende, ¿cierto? Y Pinochet, pues hay como una línea así que uno podría seguir, digamos. Yo creo que no, yo creo que el estallido fue completamente orgánico. Yo creo que la cosa fue un festival como se hacía en la Edad Media, digamos, un carnaval de la Edad Media, donde se cambian los puestos, digamos, donde tú tienes derecho o puedes hacer lo que te antoje por unos días y después vuelve toda la realidad. No tiene ni una relación, ¿cierto?, con Allende ni nadie, digamos, y por tanto lo que viene después tampoco tiene relación, ¿cierto?, con el estallido, porque se lo tomaron los políticos. Finalmente en el Mm, estallido nadie pidió una constitución, si nadie estaba pidiendo eso. Todas las cosas que la gente estaba claro. pidiendo se pueden hacer por ley, se pueden hacer por ley ahora mismo, digamos, ¿cierto? La cosa de la constitución es el marco teórico y nadie pidió cambiarlo. Entonces, Y lo que hay falta, que cambiar es la mayoría del Congreso. por supuesto, y además Sí, siento porque clarificar estas cosas para la gente también, que la gente es bastante ignorante con este asunto, porque no se informa, digamos, bien adecuadamente. Porque además la educación está hecha para que la gente no se informe es que adecuadamente. mira, yo he leído el nuevo proyecto de, de este proyecto de la Constitución y, y noto que hay una predisposición a confundir a la gente para que no lo vote. Sí. Sí, Hay porque gente que no le interesa que haya una nueva Constitución. es la letra, está llena de letras chicas, po, está llena de letras Claro, chicas. Hay que estar sí, interpretando, ¿cierto? Y seguramente van a haber un montón de peleas para adelante para interpretar la cosa esa. Entonces, claro, finalmente lograron que nos quedáramos con la misma, lo que me da lo mismo a mí. Generalmente, o sea, a través para ti, para mí, o sea, la Constitución no va a variar nuestras vidas en absoluto, claro, en claro. absoluto. Oye,
¿Y crees tú que la dialéctica, digamos, puede solucionar como buen filósofo, puede unir finalmente mediante un diálogo de opiniones diferentes? La dialéctica es necesaria en este minuto para unir a las opiniones diversas que hay con respecto a la manera de gobernar este país. O sea, yo creo que, o sea, si tú me hablas de la dialéctica hegeliana, digamos, la dialéctica, este choque de fuerza, de lo cual surge algo, ¿cierto? Que vuelve a chocar con otra fuerza y así. Sí, Es claro, la manera en que él, según Marx, es la manera en que se mueve el mundo, digamos. El mundo se mueve dialécticamente, digamos. claro. Entonces, en la estructura está la dialéctica, eso no la podemos dejar, no la podemos evitar, digamos. Es así. Pero son Eh, siempre las fuerzas opuestas, ¿no? Las que Es que se el problema es unen. que a esta altura del partido, con esta Eso por diversificación lo de menos es lo partidos que políticos, plantea la dialéctica lo que pasa es que como todos estos personajes, ¿cierto?, que inventan partidos políticos de la nada, digamos, los amarillos, los demócratas, etcétera, generan, ¿cierto?, una cantidad de fuerzas que hace imposible la gobernanza, digamos. Por eso hay claro. gente que finalmente está ahí y va a apoyar en un momento a uno, en un momento a otro, lo que antes hacía un poco la DC, ¿cierto?, y que ahora ha perdido poder. Pero el tema, ¿cierto?, es que finalmente hay un montón de fuerzas que terminan por anularse. Entonces la dialéctica, claro, funciona, pero funciona de tal manera, ¿cierto?, que no produce nada. No está produciendo, ¿cierto? Se está repitiendo una y otra vez lo mismo. No hay nuevas ideas, ¿cierto? O no hay voluntad política para generar estas nuevas ideas, digamos. Bueno, Eh, Nietzsche dice de que la dialéctica la usa quien no tiene otro recurso. por eso, claro, en el fondo, lo que él está planteando ahí, básicamente, ¿cierto?, es que uno debería arrasar nomás. O sea, mira, si Pero tú me en preguntas cambio cuál sería. Marx decía que la dialéctica es como la esencia de la realidad. Por eso, es lo que más. La versión que te dije es la de Marx. Marx plantea, ¿cachai? Onda, que es el motor que mueve. Y la dialéctica para él es la lucha de clases. Así de simple. Está claro, Lucha de clases. sí. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con él. A mí me gusta mucho más Ujú. Marx. Entonces, yo creo que lo que se necesita es la revolución. El problema es que no está la energía, no está la gente para hacer una revolución. No, no, no hay, no Pero hay, no hay. una revolución de principio, de una revolución no armada, sino que una revolución de principios, ¿no? Una O revolución de sea, ni personas. siquiera. Yo creo que la gente no está dispuesta a cambiar los principios porque considera que la realidad funciona bien, digamos. Muchos piensan que la Yo realidad encuentro, funciona bien, claro. funciona. Y Oye, efectivamente, si uno mira la calle, hay un Chile distinto, digamos. ¿y qué te parece a ti? ¿Nuestra idiosincrasia la encuentras bien? No, a mí me ¿Lo carga, me recuperan cargan. los No, pueblos chilenos? no, los chilenos están en un momento determinado, yo creo que los 80, 90 podría ser, y mitad de los 90 y 80 fueron los últimos chilenos, ¿cierto? Verdaderos, como dijo esta niña de republicanos, los Mm, chilenos verdaderos. Los 80, en nuestra época, para atrás, digamos, ahí están, ahí uno podía reconocerse como chileno sí, con la otro chileno. verdad, ¿cómo ha Cuando cambiado uno ve el los 80, la serie tiempo? Los 80, uno se reconoce, dice, oh, por Dios, así éramos, sí, me siento identificado, así somos, así éramos por lo menos. El mundo de ahora, el Chile de ahora, que uno mira por la ventana, es completamente distinto, radicalmente distinto, ¿cierto? Y lo que ve uno ahí es ah, superficialidad, ¿cierto? Individualismo, capitalismo, ¿cierto? Además que nos llenamos de colores, de gente que en otros lados, ¿cierto? Se llenó de colores, ya no, Ah, tampoco hay sí. reconocimiento visual, digamos, de un tipo chileno, digamos. A mí me encanta cuando veo un tipo chileno en la calle, digamos, pero me cuesta porque hay de todo, digamos, Pues, entonces cuesta encontrar un chileno. no, sí. Yo bromeo con uno de mis nietos, ¿ah? Con Alfonso, tiene 15 años, y yo le digo, oye, ¿sabes tú que yo podría hacerlo rabiar porque no pienso así, ¿ah? Salgo a la plaza y de repente se oscurece la plaza. Entonces no veo el sol, no veo nada.
todo oscuro. Oh, me dice, tú eres fascista. No, si estoy bromeando. Oye, pero sí, Pero sí, pero la verdad, por otro lado, lo que tú decías, uno no puede ni siquiera hacer bromas al respecto. Hay no, prohibiciones en el hablar, no, digamos, no se claro, puede claro. decir. Por eso No, yo uso la poesía para reírme de la gente directamente, digamos, y para decir las no, cosas que no puedo decir, que no puedo decir en la calle, las claro, digo en un libro. sí, ¿Quién me va a po, hacer algo? claro que Me sí. van a funar por un libro. Bueno, No, a Neruda lo funaron por un libro, po. ah, un libro por, bueno, Neruda, eh, tú dices por los poemas, 20 poemas de amor. No, lo que lo censuraron, digamos, lo tienen ahí funado por este asunto de la hija, de la supuesta Ah, violación. tú dices, pero su vida personal, esa es otra Claro, cosa. por eso te digo, que en el fondo ¿No? yo Yo me puedo acuerdo subir, cuando decir los ciertas pifiaron cosas aquí de en... Sí, inapropiadas, digamos, puedo decir todo lo ah. inapropiado que quiera en un poema. Es que sí, lo que pasa es que Neruda tiene sus pros y sus contras. Neruda obviamente es un gran poeta, pero también hay contradicciones. Bueno, se sabe ya del plagio que hizo a Tagore, ¿no es cierto? También hay poemas que escribió, según dicen, Romeo Murga, y eso lo dijo Tate, pues, ¿no? No tengo idea, Entonces, no me y voy a meter ahí. es que en Confieso que he vivido, Neruda reconoce haber violado a una niña. Bueno, entonces esas cosas personales, Claro, obviamente, que, que tiene que dividir a los nerudianos y a los que no lo son. Porque si él mismo lo confiesa claro, es que no lo en su dice así, libro, no lo dice así, sino que ¿no? Que directamente, son en sino el que fondo eso, porque al lo decir deduce. esta mujer era como hermano, era como, Lo, ya se lo nota que ella está deduce, siendo forzada. claro, lo Eh, deduce y además el problema ahí, ¿cierto? Es que lo que transfieren a un personaje de una época a otra, donde las situaciones, las condiciones han cambiado, digamos. O sea, uno se acuerda de los 80, los 70, los 60, digamos. El trato a la mujer, ¿cierto? Era distinto y la mujer también lo permitía. Entonces, claro, es claro. complicado Tenía hablar, otro, ¿cierto? En los 70 o en los 2020, hablar de una violación, hoy hay que ver ahí, hay que ver, porque para algunas mujeres, ¿cierto? La violación sucede cada vez que el marido, ¿cierto? Se quiere acostar con ella y ella no. Y están casados, digamos, un derecho del marido, pero ahí están los problemas de la interpretación, digamos, esos derechos. no, pero no estoy hablando como esos que dicen que cuando hay atentado contra las chiquillas en el metro, en el bus, No, porque es porque otra él con cosa. minifalda, el tipo No, tiene es otra cosa. derecho a tomarle las piernas, Sí. pues no, pues, No, es otra claro, cosa, es otra cosa. Pero además, no, claro. yo estoy de acuerdo, yo tengo dos hijas, no estoy de acuerdo en absoluto, ¿cierto? Y si llegara a pasar una cosa así, seguramente me volvería ya No, a yo dejar. creo Entonces, que quería hacer. obviamente que se ha logrado bastante, ¿no? Sí, Excepto en los obvio que sí, países orientales, en donde ya es una obvio que cuestión sí. cultural, la mujer Por es eso te digo, cultural, ¿no? por eso te digo, Entonces, culturalmente las cosas han cambiado. Tú no puedes juzgar a mm, alguien de no sé cuántos decenas de años atrás, con herramientas de ahora. A eso me refiero. Las cosas han cambiado. Ahora Neruda seguramente no habría hecho lo que hizo, pero en ese momento, ¿cierto? Lo hizo, digamos. Y anda a mirar para atrás la historia, ¿cierto? Cuánta gente ha hecho cosas ¿y que qué es ahora lo no que es hacen verdad? porque juzgaban a Claro, ellos. porque está como una bola que se va agrandando, ¿no? Pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de Neruda? Yo me gustaría preguntarte algo sobre eh, tu vida como persona, como escritor, como poeta. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en ese ámbito? ¿O sientes como Bolaño decir que la literatura es un mundo de miserables? Claro. No, yo me siento todavía, hay momentos y momentos. Bueno, yo practico yoga hace muchos años
y lo dejo por periodo, después lo retomo, ¿cierto? Tengo una maestría en Reiki, entonces también hago Reiki de vez en cuando, ¿cierto? A mi gente más que a nadie más, al gato, ¿cierto? Le hago Reiki. Y, eh, digamos, mis propósitos no van por la poesía, ni por la filosofía, ni por nada, son herramientas, digamos, son herramientas que me van de alguna manera o acercando, ¿cierto?, al objetivo, o simplemente permitiendo que deje esas cosas de lado, digamos. Estos libros para mí son cosas que tenía adentro y que ahora las tiré para afuera y ya no están adentro, digamos, y es un peso Claro, menos para seguir. Entonces, exacto. cuando esté llegando a ese momento voy a decir, bueno, hice todo lo que había que hacer, todo lo que me pidieron. Tuve hijos, crié, me porté bien, fue un buen padre, fue un buen esposo, ¿cierto? Fue un buen profesional. ¿Plantaste un árbol? No. ¿Ah? ¿Plantaste un árbol? Planté un árbol, tengo aquí un árbol que tengo que plantar ahora, precisamente lo Ya. regalaron a mi hijo, así que voy a ir a plantar un árbol también. Así que Oye, lo mejor que te ha pasado en la vida es tener una familia, los hijos. sí, de todas maneras, yo creo que a un hombre, ¿ah? Estoy hablando en género, No, un yo hombre, para mí a también, un para mí hombre también, sí. desde mi visión de hombre, un hombre solo es un hombre medio hombre, digamos. Así de simple. Yo creo que las mujeres tienen una capacidad, ¿cierto?, de poder vivir una vida, ¿cierto?, más o menos completa, sin Sí, la necesidad de estar necesariamente con un hombre. En cambio, a un hombre, no estar con una mujer, ¿cierto?, es causa de un montón de enfermedades mentales. Está lleno, desde los psicópatas a las apatías, bueno, a la tontera, bueno, al creerse escritor, bueno, ya que no tengo nada, bueno, me dedico a ser el ya que me voy a dedicar a está lleno de esto, que poetas. total sé que no va a pasar nada, pero igual lo voy a hacer. Claro, claro, y eso es porque si tú eres una mujer, habría menos poetas y a lo mejor el mundo sería mejor, digamos. Menos, Nietzsche decía eso, oye, tenemos No, tantos la escritores, poesía, basta. no, la poesía es lo, Bueno, yo Nietzsche creo decía, que Nietzsche decía no sobre la poesía, sino que sobre los escritores, porque y ya, sobre los lectores, más sobre los lectores que sobre los escritores. Entonces, si tenéis ciertos malos escritores, ¿cachai? Tenéis malos lectores, finalmente él decía, esta cosa va a oler cierto a caca, bueno, en un rato más, digamos, está hablando de 100 años, 200 años atrás. Donde mm, ya está pasado, uno va a la feria, a la Filsa y dice, oye, por Dios, la cantidad de libros, ¿cierto? Y de gente que está escribiendo, 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 escribiendo. ¿Ah? Es increíble. Entonces uno dice, mm, chuta, alguno de ellos va a ser, muchos de ellos ni siquiera se les va a abrir, alguien va a abrir su libro, digamos, no hay tiempo, no hay lectores para eso, ya no hay lectores. Entonces, seguir escribiendo sin lectores es súper contraproducente y eso a mí me hace ruido todos los días, que me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Y si finalmente es para sacarme esa cosa, ¿cierto? Egótica que tengo, esa cosa mm, de ego, eh, ya me sirve para eso, ¿cierto? Y en algún momento me voy a aburrir, porque yo me aburro de todo. Mi vida ha sido un aburrimiento permanente después de 2, 3 años, me aburro de lo que estoy haciendo. mm, Estudié un montón de cuestiones, di la prueba 4 veces, estudié arquitectura, total, estudié sonidista, eh, varias carreras. entonces me aburro, y después lo dejo hacer para siempre, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿Talleres has hecho alguna vez en tu vida? ¿qué cosa? ¿Talleres? Talleres, ¿Talleres? ¿Mm? sí, pues talleres, clases, hago Reiki, hice Reiki un tiempo a gente, digamos, talleres de yoga, talleres de Mm, meditación. ya, Bueno, hago clases, cuando la pandemia me llené de videos, ¿cierto? De clases que están ahí mm, todavía en YouTube, ¿cierto? Algunos los van a ver de mm. repente. Tengo un podcast que lo usé también como un año, después no sé Mm. más, me aburrí. Y tienes Pero una seguramente entidad de me voy a aburrir artículos después. porque has publicado en varias revistas, ¿no? En Letra Sí, Rebelde, publicaste en sí, Nube no, esos Cósmica también. poemas. Claro, son poemas. No, antes me dedicaba a la filosofía para escribir. Entonces, Ya. eh, escribía en revistas de distintos, qué sé yo, tengo un amigo en Argentina que tiene una revista y ahí escribí harto, La Convergencia. En Brasil también escribí algunas cosas, pero era filosofía, artículos de filosofía, nada más que filosofía. Ya, La qué cosa de la bien. poesía apareció, esta urgencia de publicar poesía apareció de repente, y yo creo que de repente se va a ir.
Mm, Ahora, sí, ¿ah? como estoy escribiendo cuentos y una novela, tengo una novela, digo, 50 páginas de una novela, Mm, y tengo un libro de cuentos de 150 páginas, yo mm, creo que me voy a ir por ahí. Yo creo que el ya. libro de poesía, que el último, El mal poeta, yo creo que es la despedida de la poesía y el inicio, ¿cierto?, del novelista. Ujú. Claro, la mala poesía, ¿y eso para cuándo? El mal de poeta se llama, mal de poeta. Mal de Sí, poeta. ayer, el otro día estuvimos hablando con Max, yo creo que va a ser para abril, por ahí, Ya. para el mes del libro. Y el de Ah, cuentos, ya. estoy esperando a Penguin, pues. Si no me llaman, tendré que ir a Mago de nuevo. Y poner la plata. El mago te publica gratis, po. No, estáis loca, ¿quién me va a publicar gratis? Max, no estáis loco. Ni al Horacio Oye, Eloy le salió gratis la cuestión, pues. El- oye, buenas las ediciones de Mago, a mí me gustó bastante el libro que me hizo, ¿ah? Porque está muy sí, bien no, excelente, hecho, nada que decir. eh, Muy está bueno. muy bien hecho y Sí, yo por lo menos he vendido bastante, sí, en forma personal, porque donde voy ya. me escribo un libro. Entonces, No, yo eh, he regalado casi todos los libros, pero he vendido, o sea, Max me debe harta plata porque he vendido libros, pues, yo he visto que vendió. a mí O también, sea, en yo la también. presentación vendí como 40 libros, lo que es la mitad Ya. de los 100 que tiré, pues. Ujú. Ya vamos a conversar ya de eso. Ese es otro tema, ¿ah? Sí, pues. Pero que conviene también de que lo tome en cuenta la SES, como para poder Sí, crear pues. una imprenta nuestra, que, Ah. donde podamos Y ahora, publicar. y ahora creo Y que se llevó también, mira, yo encuentro que también ciertamente abrir las puertas está bien de la sociedad de escritores para todo el que escriba, pero tampoco se puede prestar para la chacota. no, po, no, po. Entonces, no O lo sé, haces bien po, o no se hace, o se hace bien o no se hace, ¿no? claro. Lo que hace Mago es muy bueno, sus ediciones son extraordinarias, son Sí, preciosas, son muy muy bonitos, buenas, y son yo muy quedé muy bonitos. contenta con Sí, la edición de Mago. sí. Y además que me ha promovido y estoy en varias bibliotecas en Estados Unidos. Sí, pues, Y yo sí vi, también, tú posteaste eso, yo vi que claro, tú soy exactamente, sí. ahí de las queridas, junto con el Leo Lobo, el Horacio Loy, el Eugenio Dávalos, son como del grupo de la elite ahí de... Pero no, yo no soy, ese grupo no es mi grupo, por si acaso. Yo a lo Ah, mejor ya, mira, estoy metida ahí por yo te esto. tenía asociado con el Leo, pues. No con el Leo, sí, po, con Ah, el ya. Leo, sí, Sí, pues, con pero el Leo de allá, pues el Leo también es de San Bernardo y tienen... claro, Leo está trabajando ahora aquí y ha hecho un trabajo enorme con la Fundación José sí, pues Recabarren. el Recabarren, sí, pues se me invitaron Recabarren. para allá y estuve ahí con la Y Evelyn, sí, claro, claro, no, y grandes personas, no, yo sí, pues. los adoro a De- ellos. Me Ellos prometió una, vinieron me a... prometió una, me prometió una reseña del Contraficciones, pues el Leo. Ah, Ahí perfecto. estamos No, esperando. Leo es un escritor y es un pintor extraordinario y como amigo también es muy leal. Son gente Ujú. muy noble, fíjate. Empezando por el presidente, por el que dirige la institución, que es Robinson, y su El hermana Robinson, Evelyn. sí, pues. Claro, y Evelyn. Con Robinson trabajamos en la Casa de la Cultura un tiempo juntos, cuando yo fui presidenta del Ateneo acá. Ah, ya. Entonces nos conocemos ya de ese tiempo y mira, yo recibí un homenaje, el primer homenaje en vida. Ya. No, yo creo Buenísimo. que recibí un escritor de acá, por lo que menos que he estado varios años acá, aunque no soy de acá, pero considero como mi ciudad adoptiva San Bernardo y ellos me hicieron un homenaje acá. Entonces yo soy, no lo voy a olvidar nunca, Sé que a es mí una generosidad tremenda, sí, no es, eso lo pero hace a mí solo la me dan gente un poco, ¿sabes lo que muy pasa generosa. con los escritores? O sea, por lo menos con los que hacen poesía, que somos un poco rockeros, po, ¿cachai? Porque las poesías finalmente son como canciones. Entonces, cuando tú vas y te invitan a hacer una lectura, digamos, tú te subes al escenario, ¿cierto? Con el micrófono, y es como una especie, ¿cierto?
de festival, ¿cierto? De concierto, digamos, así un concierto. Y después tú te vas y te sientas y escuchas a otro y a otro y a otro y a otro y a otro, y a veces son muchos, digamos. Y uno sufre Oye, después, pero mira, ¿cierto? hay gente maravillosa en este ambiente, por ejemplo, la misma Nedasca. La Sí, pues la Nedasca es NEA, una ¿cierto? Se mueve, extraordinaria oye, la mujer NEA y se de tu mueve, digo, pero se yo mueve. la quiero mucho y nunca he dejado de quererla. Yo me salí del equipo un tiempo, ahora volví. Estuve en los comienzos, o sea, hace mucho, desde que supe la revista me invitaron a ser parte de la editorial, entonces estuvo muy, me sentí muy complacida y muy bien porque a Nadasca yo la admiro mucho y siempre la admiré desde que la conocí. Es una mujer admirable. Yo la Y encuentro súper esforzada, como que hace miles de sí, cosas. por eso te Está siempre digo, haciendo algo. no, si ¿Está yo ahí, te das o no? ¿Está, le digo el está aquí? pulpo ¿Está ahí? Ah, a la sí. niña, yo le digo el pulpo, yo le puse el pulpo, porque no sé de dónde saca tantas más. No, ella hace Sí, una pues. labor extraordinaria Ahí por lo está. demás, y muy ¿Ah? desinteresada, mira, hacer los Oye, libros un que hace exceso de ella, energía. Tiene y claro, un exceso de eh, energía, pero tremendo. desgraciadamente hay gente que no la valora bien todavía, ¿no? Yo digo, ojalá que no se deje utilizar, digamos, en el Ya. sentido de que ella es cierto de que es bueno estar en muchos programas, en mucha actividad, pero tiene que cuidarse ya también su salud, tiene que cuidar un montón de Sí, cosas, pues. Sí, po. ¿no? Y que no No, y es no, una no venderse persona que barata, no venderse económicamente barato. tampoco Que tan te den, solvente, porque que te den unos hay cuantos gente que no millones. reconoce eso, sí. Bueno, yo creo que hemos tenido una conversación que te ha parecido bien. Sí. ¿Te has sentido Larga, cómodo? una larga Eh, conversación. sí, pero te voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo imaginas tú un mundo perfecto? Chuta, no sé si me gustaría, ¿eh? De hecho, Mm. eh, ¿Qué sería para ti el mundo perfecto? no, o sea, sabes que no he pensado eso. Básicamente, creo que incluso yo me quejo mucho de la vejez, pero creo que también tiene sentido, digamos, ir dejando algunos intereses de lado, ¿cierto? Y eso tiene que ver con las energías que uno tiene, porque cuando uno tiene mucha energía, te dedicáis a mil cosas y muchas de esas cosas, ¿cierto? No son buenas, digamos. No hacen daño al otro, digamos. Todos hemos pasado por esos momentos, ¿cierto? Uno es joven, tiene energía y podía hacerla y la fregáis, digamos. En cambio, cuando uno ya es viejo, más reposado, digamos, ¿ah? Tenéis menos energías para hacer cosas malas. ¿Cachai? Entonces te volvés más bueno. Uno se vuelve bueno y moral, ¿cierto? Básicamente. ¿Eso es lo que te gustaría, tener más energía para hacer cosas malas? No, no quiero tener más energía, por eso te digo, no quiero tener más Ah, energía ya. y por lo tanto, ¿cierto? No Bueno, quiero, si tú me decís un mundo perfecto, mm. no querría dejar de envejecer. Me gustan mis canas, ¿cierto? Me gusta verme blanco, me gusta tener un poco más de pelo acá, pero bueno, a mí se me cayó el pelo a los 20 años, así que no hay nada que hacer. Pero me gusta No, verme pero blanco. este mundo es de los pelados, pues la llevan. Bueno, dicen que Los son pelados más sexy, dicen, ¿no? son más sexy. Oye, Víctor, no sé, estaríamos ya en la hora, ¿no? De despedirnos, pero antes nos gustaría escuchar algún otro poema tuyo. Ya, ya, pues veamos del Contraficciones, que es el último. Ya, perfecto. Eh, mi poesía está atravesada, y no sé si se han dado cuenta los que lo han leído, digamos, también por la Mm. idea de Dios y los Ya. contrarios, digamos, ¿cierto? El yin y el yang, el bien y el Pero mal, tú crees en Dios y Dios el diablo, digamos. o Entonces no? el tema de Dios sin que sea Dios, el Dios normal, digamos, que yo lo he transformado completamente con esta práctica de la meditación. Para mí Dios de partida es mujer, digamos, es mi madre, no es mi padre, digamos. Donde yo le rezo a Dios, le rezo a mi madre, pero una madre bastante complicada. Hay un complejo de Edipo importante, no resuelto, complejo No es no que resuelto. tenga el mal de Edipo, tú. Ah, No es que tenga el mal de Edipo. en alguna medida, ¿cachai? En el fondo, y fíjate que cuando uno muere, digamos, la idea es que uno se funde, ¿cierto?
con este Dios, digamos, que para mí es mujer, entonces como, wow, te cambia el concepto, como volver al útero, digamos. Ya, te voy a leer una cosa que se llama respiración, que es lo que me pasa constantemente cuando me siento a meditar. Todas las noches lucho con Mara, bajo la inmensa higuera. El campo de batalla es la respiración. Primero sube gélida como un río subterráneo que jamás ha visto el sol. Va iluminando de luz imposible las orillas y las cuencas, alimentando de azul el moribundo camino. Al llegar a lo más alto y desde una cúpula hueca, como una concha vacía, se derrama en cascadas de agua hirviendo que queman y deshacen los círculos y ritos atávicos. El subterráneo se inunda, el infierno y agua lava. Los lobos se regocijan en el fuego y aúllan y bailan y se retuercen de dolor y placer. Tienen la cara de Dios y sueltan sus cadenas y ya no respiran y vuelan en espirales fúlgidos y yo tampoco respiro. Mira, bravo. Bueno, la muerte, Eh, para terminar, la muerte, claro, la condición muerte. atlética, se llama la muerte, vieja amiga. Trepábamos árboles y rompíamos ventanas cuando niños. Reíamos y hacíamos carreras, jugábamos todo el día en la calle, como aún se hace en los 80, se hacía en los 80. A veces nos besábamos avergonzados y excitados en algún sitio oriazo, que había tantos. En cuanto crecimos, una imaginaria distancia nos volcó a buscar en el fondo del corazón y la realidad se hizo tan intensa que nuestros sentidos estallaron sobre desconocidas almohadas. Ella creció hermosa y terrible, siempre fue rápida, atleta de resistencia. Pensé, sin aire, un día de derrotas. No se fatigaba mientras me aguantaba, y yo, rojo y sudoroso, paraba a tomar aire, como si pudiera arrebatarle el tiempo ya perdido. Y la carrera terminaba en la mesa, en la cocina, en la lavadora, en la cama. Reposaba sus fríos pies sobre los míos, me acariciaba la frente y el cuello con sus dulces manos, con los ojos inyectados me miraba como maldita y se dejaba caer divertida con toda su atroz desnudez sobre mi rostro y mi cuerpo. Tan cerca, me decía. Entreveraba su lengua con la mía y gemía y lloraba despacio. Lloraba la muerte por correr como el viento. Lloraba por no conocer el fracaso. Lloraba por su condición atlética y su eficacia. Lloraba porque me amaba, pero no tanto. Muy buen poema. Oye, bueno, al último, en estos últimos minutos, ¿tú tienes algunos consejos para dar a los jóvenes que escriben poesía o que quieran seguir la carrera de filosofía o Yo creo que hay que psicología? hacer, No sé, claro, yo creo que hay que hacer lo que te dicta nomás la situación, digamos, ¿cierto? En el fondo, yo pienso que es precisamente la no vocación la que te lleva a estudiar filosofía, porque no eres bueno, no te gusta ni el derecho, ni la arquitectura, ni nada específicamente, sino que te gusta todo. Y para que te guste todo, la única carrera que agarra todo, ¿cierto?, es la filosofía. Entonces, no hablaría de vocación, sino que hablaría más bien, ¿cierto?, de una necesidad. En el fondo, el que escribe poesía siente la necesidad de hacerlo. Publique o no publique, ¿cierto? Se puede quejar todo lo que quiera, pero finalmente va a seguir escribiendo. Tiene esa necesidad de escribir. Entonces, consejo, nada, pues hagan aquello que más les gusta hacer. Si finalmente cuando uno logra dar con lo que a uno le gusta, y tiene que ir con el conocimiento de uno mismo, ¿cierto? Cuando uno logra saber lo que a uno le gusta, ya no es trabajo. Cuando tú vas al trabajo a hacer algo que te gusta, eso no es trabajo, eso es placer. Tú lo pasas bien todo el rato, digamos, ¿cierto? Porque estás haciendo algo que te gusta. una Ahí está la función. clave, digamos, y tiene que ser algo que te guste y que no termine de gustarte, digamos, que se mantenga en el tiempo. Y si deja de gustarte, bueno, te cambias a algo que te guste de nuevo, o te reinventa o lo que sea. Entonces el asunto es dar con eso primero,
meterse en la cabeza de uno mismo, ¿cierto? Dar con eso que te gusta. Si es la filosofía, dale. No hay una asociación filosofía-pobreza, eso es una mentira, digamos. Yo jamás he sido pobre y estudié filosofía, digamos. La poesía también te puede ir bien si eres bueno, si en el fondo persiste, eh, y nada, pues, porfía, y di lo que tienes que decir de verdad, ¿no? O sea, nada de andar maquillando la realidad. No, hay que decirlo de frente porque hay poco tiempo, hay poco tiempo. Entonces, si yo me encuentro con alguien que su poesía no me agrada, lo digo en la cara. Eso. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que todos hayan escuchado estos consejos tan no filosóficos, en el fondo, eh, y reales, ¿no? Que se pueden seguir perfectamente. Y es un estímulo para todos aquellos que deseen hacer algo relacionado con la arte, especialmente, que lo hagan porque se atrevan, ¿verdad? Eh, Antes de dejarte los micrófonos para la despedida, Nedita, ¿hay alguien conectado que quiera dar alguna opinión sobre nuestro entrevistado o formularle alguna pregunta? Buenas noches, querido Víctor, querida Florelí, y a todas las personas que nos están viendo en este momento y 5 personas visualizando este programa en vivo desde nuestro fanpage. Tenemos los comentarios de Juan Francisco Pessoa Vega. De una o de otra manera, las reuniones de escritores incentivan, aunque sean círculos pequeños como se dan los lanzamientos de libros o revistas o pequeños recitales de poesía. Alejandro Medina, saluda a los chilenos verdaderos, un abrazo peruano. Leo Lobo, saludos a mis queridos Víctor y Florida Escobar. Claro que escribiremos sobre tu libro, querido Víctor, publicado por Mago Editores. Excelente, Y en la excelente, sala excelente. tenemos a 2 personas que se conectaron hoy, que son Alfredo Laverne y Diego Cancino. No sé si estas personas quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o algo. Le estoy preguntando, por favor, que se encuentran en la sala. Diego Cancino llegó de los primeros junto con Florilí y Alfredo Laverne, miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, que siempre nos sigue en diferentes redes. Ha sido de tremendo valor en los dos. Ojalá puedan opinar algo, así nos estimulan un poco. No sé, parece que no van a decir Bueno, nada, pero ellos están en vivo en la sala, se conectaron junto a esta conversación. No, no hay comentarios por parte de ellos, pero han estado presentes hoy día, ya que este programa, además de transmitirse en vivo por el fanpage de Florilia Escobar, Domingo de Letras, también se puede entrar a la sala, comentar, hacer preguntas, como siempre se había hecho en nuestro programa Domingo de Letras con Florilia Escobar. Quiero agradecer a Víctor y quiero decirle que nosotros en Entre Paréntesis Chile sí estamos preocupados por la distribución y estamos empezando a hacer generar espacios para que los libros o las diferentes expresiones de arte lleguen en nuestros encuentros, dando espacio para que los autores puedan hacer su firma del libro o que manden sus libros y que nosotros en el stand lo tengamos presente en las diferentes partes donde nos invitan. Porque si bien es cierto, muchas veces los libros mueren en las librerías, y a veces no lo muestran porque esperan que se muera el escritor para poder vender el libro cuando se muere porque se venden más caro. Y eso es una realidad. Alfredo Laverne dice felicitaciones para todos. Eso, Gracias. Florili, eso es lo de lo que están conectados. Bueno, gracias. muchas gracias a tanto Alfredo como a quien más estaba, a Diego Cancino. Diego Cancino, este gran amigo y gran poeta también. Muchísimas gracias, Alfredo, que no ha ido a las reuniones de los lunes. Yo creo que todavía está Alfredo ahí. Muy Aquí está Diego interesante siempre. Cancino, Florili. Tiene que Sí, sacarle el sonido, ponerle el micrófono, Diego. Tiene que activar el micrófono. Diego, ¿ahora sí? Ahí sí. Hola, sí, gracias. Hola, hola, un agrado, Víctor. Me alegra mucho Muchas lo que has gracias. dicho. Muy, Muchas muy gracias. válido. Digamos. Todos muchas los que gracias. viven al borde como Jonás
somos atrapados por el sistema, pero nos va escupiendo, digamos, y podemos caminar justo por ahí, por el borde. Gracias a todos, gracias a ti, a Gracias. Florilí, a Nedasca. Un agrado escuchar. Gracias. Gracias a ti por el comentario, muchísimas gracias. Y dejo entonces con nuestro invitado de hoy, Domingo de Letras, el querido Víctor Jaime. Nada, pues muchas gracias por la invitación. Y guarden los libros, ¿cierto? Porque puede que muera, ¿cierto? Luego, así que Ya, van a valer más, según la NEA, ¿cierto? Tal vez, ¿cierto? Hay un reconocimiento post-mortem. tu opinión sobre el programa, Víctor, nos Ya, mi interesa opinión sobre el mucho. programa, no, es broma. No, extraordinario, o sea, esta cosa dura 2 horas, no sé si es es un enorme programa, digamos, así que está bien. Muchas gracias por la invitación. Y nada, muy agradado, ¿cierto? Por las preguntas, por la libertad, ¿cierto? De poder expresar cuestiones de filosofía que ya se me habían ido olvidando, digamos. Así que, Así nada, es, que así somos, ¿no es cierto, Neda? Un abrazo a todos, nos vamos a despedir hasta el próximo domingo a la hora de costumbre con una poeta esta vez porque vamos haciendo ¿no? Transferencia de género que anunciaremos en la semana. Así que 1 millón de gracias, Víctor, un abracito para ti, que sigas tan bien gracias, Pati. y que triunfe todo, en todos tus proyectos, ¿no? Que Muchas vienen gracias. Gracias, Diego, conmigo, que gracias, vienen Alfredo. ganas. Nos estaremos viendo por ahí en algún acto de la SECH. Bien, y al público en general, a los que nos ven ahora, que están conectados y nos ven después, un abracito y ojalá tengamos novedades, buenas novedades después del 16 de septiembre para nuestro país, que por fin se una en un abrazo no fraterno, en donde todos tengamos cabida. Así es que nos estamos despidiendo, Neda. Un agrado trabajar nuevamente contigo. Así es que sé que estás haciendo un tremendo esfuerzo y para ti va mi aplauso final. Un abracito a Gracias, todos. Neda, nos vemos, Hasta el próximo conversamos. domingo. Oye, Neda, tengo un proyectito ahí para conversar contigo. Ya, pues, ahí lo conversamos. Un Ahí lo abrazo, que estén conversamos. muy bien, nos vemos. Chao, chao. Estén bien.